Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemocionate, en particular a un nuevo café con Raquel Varela. Hola Raquel, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias. Aquí disfrutando de un café el día de hoy contigo. Sí, el mío, yo no sé el tuyo, pero el mío, llevamos un rato ya conversando, los previos, y lo tengo ya frío, pero bueno, como hace calor, se agradece un cafecito un poco templadito, más bien frío. Está bien, igual que el mío. ¿Y cómo has estado? ¿Cómo has pasado estas semanas de vacaciones? Bueno, ¿se has cogido vacaciones o si te has ido ahí escapadita y rico? Sí, sí, tal cual. Escapaditas, días de descanso, de desconexión, de reconectar con uno mismo y con el tiempo libre. Qué bueno, qué rico. Y ¿Tú qué nada, tal? todo. Dime. ¿Tú qué tal? También igual. Bien, bien, igual, de escapaditas. Y bueno, tú sabes, como hablamos en el último, en el café dedicado a las vacaciones, ¿no? Para mí, ahora mismo estoy en un momento en el que todos los días son vacaciones y todos los días son de trabajo, ¿no? Dependiendo de cómo lo quiera enfocar. Entonces, bueno, es otra forma de disfrutar del tiempo. Es así. Es fantástico. Y Bueno, hoy pues vamos a hablar de un tema interesante, ¿verdad? Lo adelantábamos también en otro café que tiene que ver con cómo aplicar ese conocimiento adquirido, ¿no? Y un poco cuando sabemos o sea, que no siempre la teoría es igual que la práctica o que a veces, por mucho que tengamos clara la teoría, no nos funciona igual, ¿no? Por ahí vamos a tirar. sí, sí, un poco exacto. ¿Cómo aplicamos lo que aprendemos y cómo lo podemos ir desarrollando también, ¿no? En la misma temática que venimos haciendo con los cafés, ir aprendiendo e ir creciendo juntos. Si eres nuevo por aquí, por el canal, y es la primera vez que nos ves, pues Raquel y yo nos reunimos, compartimos un rato de charla sobre temas cotidianos, rebajándoles un poquito esa carga y ese peso, compartiendo nuestra experiencia, el cómo lo hacemos y que también sirva de un ratito de entretenimiento y de reflexión para, pues como está diciendo Raquel, ¿no? Que después cada uno pues en su vida pueda ver en qué medida las herramientas de otros le pueden funcionar. Y nada, te damos las gracias por estar aquí compartiendo este ratito de charla y si quieres, Raquel, comenzamos hablando de pues a lo mejor momentos que haya sido más fácil o menos fácil aplicar ese conocimiento. Oh, yo creo que nunca es fácil. Yo creo que, bueno, cuando como no sé, viéndolo así, mira, como tú me comentabas al principio, antes detrás de cámara, que era como dos versiones del aprendizaje. Uno a nivel práctico, a mí ese se me da muy fácil. Yo veo un tutorial y ahí mismo lo aplico y se me da bastante fácil. Lo que me cuesta un montón es cuando, por lo menos leo algún libro y quiero aplicarlo de ese libro, eso me cuesta un montón porque, claro, es como primero sacar ese contenido valioso y luego aplicarlo. Entonces, como que ese a mí me cuesta un poco más y me pasa siempre. O sea, que no. Anécdotas te puedo tener. Ayer tuve una, leí un libro y yo decía, ¿y cómo aplico esto aquí a mi vida? O sea, que no sé, me pasa siempre. ¿Y en tu caso? A mí me pasa igual, yo creo que como distinguir dos tipos de conocimiento, ¿no? Dos tipos de información, que es uno, ese un poquito más dirigido, pues antes yo te decía, ¿no? Pues si por ejemplo de repente quiero hacer un post en Canva o quiero hacer un reel, pues al final te vas a un tutorial y es paso uno, paso dos, paso tres, sin mayor implicación, es repetir, ¿no? Exacto. Y si bien es cierto que creo que al final la base, el secreto un poco para hacer esa aplicación está en la práctica, o sea, es que si no practicamos de forma continuada, difícilmente vamos a poder adquirir, ¿no? Hacer nuestros esa información o ese conocimiento que hemos leído o que nos han compartido. Sí creo que cuando aparece ese componente un poquito más personal o más emocional, ¿no? Más que nos toca la fibra interna, ahí creo que hay que mirar de otra manera, ¿no? Pues, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, yo llevo muchos años haciendo trabajo personal y podríamos decir, bueno, pues porque tengo como mucha teoría controlada Ajá. y yo recuerdo, e incluso podría decirte también como experiencias vividas, y yo recuerdo que cuando pasé, bueno, estos días de compartir aquí por YouTube mi vídeo sobre 3 secuelas que se me han quedado del accidente, ¿no? Que han sido un poquito trauma. Fíjate que es curioso, porque yo la teoría la sé. O sea, yo sé que internamente se ha creado un programa de autodefensa, que es algo que tengo que trabajar a nivel mental, que son crear nuevas conexiones del cerebro. O sea, yo digamos incluso hasta la parte teórica desde el punto de vista de la fisionomía, de la biología, yo la sé, me la han explicado los médicos, la he leído, y todo. Pero claro, es que cuando
yo me subo a un coche, ese componente emocional que se activa, esas resistencias internas, esos mecanismos de defensa un poquito más automáticos de los patrones también adquiridos, Ujú. Concha, dejan un segundo plano la teoría y es como, ¿no? No, o sea, No, pues, aquí lo siento, pero me sé la teoría, pero en este momento la práctica va por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, quitando la parte esta de anecdótica, de que ese componente emocional juega un papel importante, al final yo creo que la clave está en permitirnos practicar, 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 ¿no? Y repetir las veces que hagan falta. Y si vemos que estamos entrando en mucha lucha o mucha discordia, pues ya buscar al profesional que nos ayude en ese acompañamiento. Pero yo sí distinguiría, pues, esas dos aplicaciones, ¿no? De conocimiento distintas. mm, es verdad, sí, pero yo creo que esa es la, como, yo creo que sí, son como dos maneras de aprendizaje, la vivencia diaria y la, o continua, y eso que aprendemos de manera mecánica. Totalmente, esto coincido contigo en ese sentido. Sí, yo, eso es por lo menos las veces que yo me he encontrado dificultad de, ay, es que yo me sé la teoría, pero no sé la práctica, es que de fondo hay alguna resistencia interna que se está activando, ¿no? Más intensa, menos intensa. Pero fíjate que incluso, además, cuando yo estaba en el cole, que impartía además una asignatura que a los niños les suele encantar, que son las matemáticas, Ay, sí. claro, los niños te decían, no, profe, pero si yo, como que la teoría se la sabía, ¿no? El paso a paso se lo sabían, pero dice que cuando se enfrentaban al ejercicio como tal o se enfrentaban al problema, como que se les activaban pues como mecanismos de frustración y de rechazo, ¿no? Para algunos, el propio rechazo a la materia o la disciplina y otros, ¿no? Por ejemplo, yo que tenía, exceptuando las clases más dirigidas, como puede ser las del cálculo numérico, yo tenía un enfoque que era de la resolución de problemas cotidianos, ¿no? Y los niños allí lo que me expresaban era la parte de que se sentían como frustrados, ¿sabes? De que no fueran capaces de resolverlo o eso que internamente ellos decían, yo no sirvo, yo no sirvo, yo no sirvo, aunque la teoría la supiera, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que así como la práctica es importante, creo que esa relación que tenemos nosotros con nuestro propio conocimiento de qué es lo que me frustra, qué es lo que me molesta, qué es lo que me motiva, cómo vivo esto, cómo vivo lo otro, creo que es clave para poder hacer esa integración del aprendizaje. Oye, total, claro que sí. Es que viéndolo así como tú nos lo comentas, es verdad, por lo menos la matemática a mí siempre fue muy mal, la verdad, y era así, o sea, yo me sabía el paso a paso como tú dices, pero claro, es que no es lo mismo tener un paso a paso y después cuando te pasas, por lo menos en el caso de la matemática, te ponían un ejercicio que no te habían dado en clase, error de los profes, y después, claro, no te salía porque tú decías, bueno, y eso pasaba mucho. El profe siempre te ponía el ejercicio más difícil para el examen y tú decías, pero ¿por qué? Si hicimos lo fácil en la clase. Yo creo que eso nos creó también como ese rechazo a la materia, ¿no? Y al conocimiento en sí. Yo creo que ahí como esa conexión que tú nos decías cuando con las emociones, esa fue la conexión que nos quedó y creo que se ha ido transmitiendo con el paso de los años a las diferentes generaciones. Ahí ha dicho una cosa que a mí me ha encantado y que también creo que es importante en este proceso de aplicar, digamos, pues teoría o información que vemos en libros y demás, ¿no? Y es que el cómo aplicamos esa información. Yo creo que has dado, mira, me parece que ha sido, igual no te has dado cuenta, o yo, tú sabes que yo muchas veces veo la información y mi mente la Sí, 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 procesa. sí. Pero fíjate que trasladándolo a algo tan tangible como es un ejercicio de matemáticas, ¿no? En la escuela, tú dices, ¿no? El profe me pone un ejercicio que no he visto en clase y ya no sé aplicarlo. Y es porque yo creo que a veces también, y esto ya lo extrapolamos a cualquier situación, asumimos que las cosas se aplican sin adaptación. ¿Sabes? Nos saltamos la parte de cómo lo adapto a mí o cómo adapto esa herramienta que tengo a esta situación en concreto, ¿no? Esa Claro. parte de desarrollar nuestra actitud crítica y nuestra parte de decir, oye, ¿cómo adapto esto a mí, no? Y yo creo que eso es súper importante porque muchas veces cuando nos bloqueamos, creo que es simplemente que estamos queriendo, pues tú sabes los juegos estos que se les ponen a los niños, sobre todo cuando están empezando a manipular para la parte motora y para la parte de las formas que le ponen huequitos de círculos, huequitos de Ah, triángulo sí, y le dan las piezas, tienen que encajar. sí, sí.
Pues a mí visualmente se me ocurre eso, ¿no? Que de repente yo tengo un triángulo, que es la herramienta, y tengo un agujero, que es el círculo. Y yo por mis narices asocio pieza al agujero y pego, ¿no? Claro. Y no me di cuenta que a lo mejor la forma esa no es la adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que también uno de los puntos claves a la hora de hacer esa transición mucho más serena es, oye, yo tengo esta información, pero ¿en qué medida esa información se adapta a lo que yo estoy necesitando en este momento? ¿Sabes? Sí, Creo que, dime. mira, voy a hacerte una pausa porque voy a verme un libro aquí que me estoy leyendo y viene hablando un poco de eso. Espera a ver si lo rápidamente lo veo aquí, porque me llama la atención, porque como que se llama Trabajo Profundo, de Cal Newport. Y habla sobre lo que tú nos mencionas, y él habla dos tipos de, yo lo veo ahora como dos tipos de conocimiento. Él habla dos tipos de trabajo. Uno, profundo, que es este que análisis, no sé qué, como que concentrado. Y el otro, como más superficial, que es el que tú haces Mecánico. mecánicamente. Entonces se me ocurre que ese libro lo podemos aplicar acá con ese mismo, como que el conocimiento profundo o el trabajo profundo, que es ese como que normalmente no hacemos, que de hecho él lo menciona en el libro y él dice, no, este, normalmente lo que hacemos es muy mecánico y eso es lo que hacemos con el conocimiento, lo que medio aprendemos lo aplicamos y así como lo que tú decías del encajar una pieza que no era igual, o sea, estamos trabajando mucho esa parte como rápida y tal y no nos ponemos a analizar más profundo y ver cómo se puede como adaptar, que ya sería como el proceso profundo de ese conocimiento, ¿no? Sí, y me parece genial porque además, mira, esa parte de también la velocidad, o sea, estamos en un mundo en el que vivimos tan rápido y queremos consumir todo tan rápido, que yo creo que también en ese proceso de aplicación no nos damos un tiempo, ¿no? Hay personas que muchas veces dicen, es que no te vuelvas loca analizando. No, pero no hay que meternos en un análisis, digamos, como mental de comerte el tarro, eso no, sino ese rato de reflexión donde bajas el ritmo y dices oye, ¿y esto cómo lo adapto aquí tal? ¿No? Porque fíjate que incluso en trabajos mecánicos es que aunque lo hagan máquinas, ¿eh? Ujú, Aunque lo hagan máquinas, siempre hay algún elemento que sirve como de control para autorregular que ese funcionamiento está siendo adecuado, ¿no? claro. Porque aunque sean trabajos repetitivos, siempre se puede colar algún elemento que distorsione, digamos, ese proceso mecánico, ¿no? Sí, sí. Y, y yo creo que sí, que aunque ciertos trabajos pues sean como muy de reproducir, como que nos autorregulemos en esa velocidad de, vale, voy haciendo rápido porque esto es mecánico, pero de vez en cuando paro como para hacer un test de control de velocidad, ¿no? De qué me está Claro. suponiendo esto a mí, cómo tal. Y estoy de acuerdo, me gusta esa idea. Después me vas a pasar el esto y lo vamos a dejar el libro linkeado en la cajita por si Vale. alguien le quiere echar algún vistacillo. Sí, es bastante interesante. Ya después conversaremos al respecto de ir leyendo como libros así. ¿Qué te iba a decir? Hay algo que mencionaste ahorita, del el trabajo mecánico. Yo creo que igual también hay que hacer el análisis, porque cuando Mm. hace, como tú decías, la producción ya nos permite, nos da un margen de error. De hecho, siempre se da un margen de error a esas máquinas. Y hay un ser humano que los va chequeando a ver si de verdad pasó el proceso. Entonces, como que es esa pausa que tú dices, en este caso, este humano seríamos nosotros para hacer ese Sí. análisis y decir, vale, este trabajo mecánico me está quedando bien y sí va como tiene que ir, ¿no? Ahorita que nosotros trabajamos, por lo menos con las redes y estamos generando contenido, pues nos sentamos a generar contenido y a veces ni vemos cómo lo estamos generando, sino que vamos creando no sé, por volumen, digamos, aunque muy rara vez creamos por volumen, pero creo que ese análisis viene bien para ese conocimiento que vamos como adquiriendo, ¿no? Sí, y fíjate que en verdad es una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? Al final, yo creo que todos los creadores de contenido en algún momento dado pasamos por ese momento en el que somos simplemente máquinas de producción de contenido, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pararnos a meter esa cuña un poquito más reflexiva, más de bajar el ritmo, más de hacer ese análisis más profundo que tú decías, yo creo que Ujú. también es clave bueno, para no frustrarnos. De hecho, fíjate que
Al margen que yo tengo una opinión muy personal sobre lo que es el algoritmo de las redes, pero sí es cierto que muchas veces como que existe una pauta, ¿no? De, pues el algoritmo funciona de esta manera, le interesan estos indicadores, le interesan estos parámetros, y aunque tú de alguna manera tengas en cuenta todos esos indicadores y crees tu contenido en base a eso, al final todos pasamos por una etapa de cierta frustración con las redes, ¿no? Porque tú dices, pero Dios mío, no tengo el alcance, pero es que puse esto de tendencia, es que puse, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, fíjate que es una parte en la que la teoría no pasa por la práctica, porque hay otros elementos que hacen que esa adaptación pues sea más directa o menos directa, o a lo mejor no tanto la adaptación, sino que hace que durante el proceso pues esa información vaya cambiando, se vaya adaptando, ¿no? Claro, sí, a la final es como la adaptación, porque fíjate que el mismo, a ver, es mecánico, sí, ciertamente, porque tú le pones los factores, o sea, como tú creas el contenido en eso, pero también está el otro factor que no es, no es manejable y es el del ser humano. Es ese constante evolución o constante cambio, que en este caso sería la adaptación. Yo creo que ahí es donde juntamos la teoría con la práctica y ese contenido tendría que ver, pero es que no, ahí eso es un mundo, digamos, muy desconocido porque realmente el ser humano es muy cambiante y ahí no podríamos, sino que yo pienso que ahí, en ese caso, lo que podríamos hacer es crear el contenido que a nosotros nos guste y cómo nosotros lo sintamos y ya lanzarlo y que el resto del mundo lo critique, ¿no? En el buen Sí, sentido de la palabra, sí. lo juzgue. Sí. Fíjate que, mira, se me acaba de ocurrir que podíamos hacer un chalet, iba a decir, venga, hacemos un chalet, un café, Ajá. ay, estoy fatal, un café hablando sobre desmentir como teorías, ¿no? O algo así, podríamos hacer, porque se me acaba de ocurrir, por ejemplo, me acaba de venir a la mente más bien, Ujú. dentro de lo que sería la parte de esa información o ese conocimiento un poquito más personal que tiene que ver con nuestro autoconocimiento y demás, fíjate que una de las cosas que yo me doy cuenta que la teoría puede chocar con la práctica es cuando hablamos de creencias limitantes. Ay, sí. Y fíjate que hay ocasiones, o en muchas ocasiones, ¿no? Decimos, porque esta creencia limitante te está limitando, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo que había una época, a mí que me gusta cuestionarlo todo, ¿no? Que yo decía, ¿y hasta qué punto pensar que una creencia limitante me está limitando no es en sí la creencia que me limita? O sea, he dicho aquí como un trabalengua, ¿no? Sí, pero No, sí. claro, porque al final digo, si yo me doy cuenta que tengo una idea que me limita, Ujú. oye, bienvenida sea, porque la Claro. puedo usar y transformar. Entonces, he necesitado de esa creencia limitante para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, eh, yo soy de las que, otra idea que dejo aquí, aparte de lo de la adaptación que hemos dicho, ese trabajo reflexivo más profundo de bajar velocidad también y de mirar para adentro, la parte para mí de cuestionar, o sea, cuestiona la teoría que te viene, o sea, cuestiónala desde ese punto, no para invalidarla, sino cuestionarla desde qué significa para ti esto, o sea, en qué medida esto resuena contigo. Ujú. Hay ocasiones, por lo menos a mí me pasa, como que perfecto, me suena bien desde el principio. Hay otras ocasiones que no me suenan muy bien, como me pasa con esto, y yo acabo creando mi propia teoría, que al final es la que a mí me vale. E incluso hay otras ocasiones en las que lo cuestiono, creo mi propia teoría, pero después al final vuelvo a la teoría del principio. Pero he necesitado todo ese proceso como para validarla desde mí. Entonces yo ahí dejo también esta parte de cuestionar y validar desde uno mismo para que podamos integrar esa teoría de forma personal, que al final es lo que nos interesa. Sí, sí, total. Yo creo que es esa, la vivencia que uno tiene de algo, porque es que a la final, por lo menos, te lees un libro y no le sacas nada, porque es como o sea, leerlo y si no lo analizas y no lo cuestionas, ¿cómo lo aplicas? O sea, no te va a servir de nada a la final. Mm. Puedes leer 1000 libros, pero si no le sacas nada, no vas a, el conocimiento quedó allí, en Ah, nada. sí. Es como, pues soy eso, ¿no? Como lectora, como así, como Sí, absorbo.
pasó. Exacto, pero no, no Sí, sí. aplico, sí. Mm. A ver, yo te iba a preguntar, tú que eres más reflexiva, en este sentido del conocimiento y como tú como educadora, ¿cómo podríamos nosotros aplicar eso, por lo menos ese conocimiento en un libro? O sea, por lo menos vamos leyendo y después cómo lo aplicamos, o sea, qué podemos hacer. A mí no se me ocurre nada, por eso te lo pregunto. Mira, yo ahí podríamos profundizar mucho, pero Ujú. se me ocurre de entrada así como para dejar unos tips, ¿no? Ajá. Por ejemplo, cuando tú estás leyendo un libro y lo lees ya con una intención porque alguien te lo ha recomendado o demás, es importante el ver cómo tu cerebro está procesando esa información, ¿no? Porque yo no sé si ahí te pasa, pero hay ocasiones en las que nosotros resaltamos una frase porque dentro de esos patrones que nosotros hemos adquirido de lo que nos hacían en el cole, ¿no? De subrayar la información importante, un poco nuestro cerebro ya resalta que esa información es importante. Entonces tú la resaltas y la destacas. Ajá. Pero yo voy a un puntito más allá, que es cuando leemos un libro Ujú. y de repente leemos una frase como que nos hace un clic. ¿Sabe? Ok. No solo la subrayamos porque desde el plano mental sabemos que es importante tener en cuenta esa información, sino porque se ha producido como otro clic, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es, cuando tú lees un libro y quieres aplicar, sobre todo cuando hablamos de trabajo personal, comenzar por esas que han hecho clic, que te han hecho algún tipo de clic interno. ¿Por qué? Porque ese clic interno significa que te ha tocado la fibra a un nivel diferente. Ok. Entonces, lo primero que yo haría es pues distinguir esos dos tipos de información que subrayamos, las que son importantes y relevantes porque sí creemos que, ¿sabes? Porque son significativas, y las que nosotros porque te hacen un clic. Bueno, de hecho, no sé si por aquí tengo, espérame, me voy a ir un poquito de cámara, Dale. a ver si tengo, mira, mira, A ver. Ajá. aquí tengo como separadores de colores, ¿no? Sí, Vale, en este libro en particular, que es muy famoso, es el de Vender a la mente sí. y a la gente, ¿no? De Kurt, de Jürgen Klarik, yo lo que lo que señalaba era, los que tenían rosita Ajá. es porque, ahora no recuerdo el código, tenías que mirarlo, lo tengo al principio, ¿no? Pero los amarillos, por ejemplo, eran para formación. Mira, los tengo aquí escritos, bueno, no sé si Ah, se ve, ¿no? mira. Ok. Vale, los rositas, porque eran algo clave, y los verdes dirigido a la parte de venta, en este caso en particular porque esa es la temática del libro, ¿no? Exacto. Entonces, si te fijas, cuando yo analizo la información importante para mí de este libro, yo ya la Ujú. tengo separada por código. Y cuando leo en digital hago lo mismo. Yo tengo el color morado, por ejemplo, es Ajá. cuando se trata de información que yo puedo usar a nivel de recursos o de ideas profesionales. El Ujú. azul lo tengo para aplicar en contenido que voy a crear y luego tengo el amarillo, que es esa información que para mí es relevante, que me toca ese clic, ¿sabes? Esa fibra personal. Entonces, mi Ok. primer tip Ah, sería mira. ese, ¿no? El segmentar esa información que estás subrayando exactamente por qué la estás subrayando, ¿no? O sea, ¿qué fibra te está tocando, ¿no? ¿Con qué objetivo? Eso es lo primero. Y luego lo segundo, vamos a ir, claro, a aplicar, pues dependiendo de cuál sea el segmento, ¿no? Pero vamos a Claro. la parte, digamos, personal. Ujú. La parte personal, yo haría lo que tú dijiste antes, el hacer ese análisis un poquito interno, de Ok. decir, pues no lo sé, imagínate una frase, eh, este no es muy personal, este libro, pero eh, a ver, a ver si encuentro una, no me quiero como extender mucho, pero imagínate que tú lees una frase, por ejemplo, imagínate que tú subrayas una frase que dice, nunca dejes un temor sin solución, ¿vale? Y tú Ok. la subrayaste porque de entrada, aunque no tenga una aplicación como directa, tú dices, wow, esa frase me hizo un clic. O sea, que no deje un temor sin solución. Pues yo el siguiente paso que haría es preguntarme, o sea, ¿qué significa para mí esa frase? ¿Cómo la interpreto? Ok. ¿Qué interpreto yo? Y me iría las palabras que componen esa frase, ¿no? ¿Qué es para mí sentir temor y qué es para mí tener una solución?
Ah, A lo vale. mejor, claro, a lo mejor yo digo, oye, pues para mí temor es todo aquello que me haga conectar, yo qué sé, con malestar, ¿vale? Con Ujú. malestar. Y soluciones que pueda transformar ese malestar en tranquilidad, ¿sabes? Como que me relajo, ¿no? Si lo pienso en gráfico es como que me produce tensión, el temor, y la solución como que me ayuda a soltar. Exacto. Pues una vez que yo ya creo esa imagen mental, lo siguiente sería, ¿en qué situaciones de tu vida Ujú. identificas esa imagen? Exacto. Y luego, una vez que ya tengo esas situaciones, ir a la parte, pues ahí depende de la persona, estamos haciendo como un análisis como muy general, ¿no? Ir a Sí. la parte un poco que necesita la mente ver, la parte analítica, la parte concretar, ¿no? De decir, vale, ya tengo identificadas mis situaciones de temor, esas que me tensan. Para Ujú. cada una voy a poner qué sería para mí una solución, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate que yo identifico que una situación de temor es que la cuenta del banco que me llegue, yo qué sé, a 50 euros, que está ahí al límite, ¿no? Vale, solución. Pues a lo mejor, ¿qué te ayudaría a relajarte? Y poner una, dos o tres ideas, Ok. ¿vale? Mm. Entonces, eso sería como la parte previa y la parte de ejecución, la parte de la práctica sería cuando tú sientas que estás viviendo ese temor, conectar con esas soluciones e ir articulando, ir accionando, ir practicando, ir llevándolo, ¿no? E integrar. Mira, No me sé si ha sido gusta. un poco engorroso, pero bueno, ha sido como un No, proceso, ¿no? Es como, no, no sé para nuestro oyente, pero me da como claridad porque, a ver, yo digo, bueno, me estoy leyendo unos libros y yo digo, vale, cómo ese conocimiento que estoy adquiriendo por allí, porque son más a nivel personal que profesional, y digo, ¿cómo lo puedo realmente aplicar? Porque, a ver, a nivel profesional, cuando tú lees algo, tú dices, bueno, esto lo puedo aplicar de tal manera en mi trabajo. No sé, a mí se me hace mucho más sencillo porque es algo como más metódico, pero ya cuando es algo personal, que ya tú dices, bueno, ¿esto cómo lo aplico a mi vida y a mi día a día? Y estás ahí filosofando y, ajá, me leo 8 libros, 10 libros, como dice la teoría, que hay que leerse un montón de libros, pero vale, ya tengo el conocimiento allí y ahora acabo con eso, porque muchas veces, mucha gente me dice, ay, sí, ya yo me leí, ¿cómo se llama? Hay un libro que me mandó a leer una de mis mentoras y me decía, Raquel, léete este y tal. Ay, chico, se me olvidó. Bueno, piensa y hágase rico. Y yo decía, ah, sí. bueno, yo me quiero hacer rica, obviamente me tengo que leer este libro. A ver, y me lo he leído como 3 veces y tú puedes creer que no, todavía no soy rica. Que Claro, pero algo malo tiene ese libro. no, fíjate, pero ese es el marco desde el que uno analiza la información, lo que estábamos hablando antes de la figura o sea, de la figura triángulo y del círculo cuadrado, Ajá, ¿no? Es como yo leo un titular y en mi cabeza creo una imagen y desde esa imagen quiero meterlo en mi vida, en mi ajá. círculo. Pero es que, oye, adapta, porque cuando dice el libro piense y hágase rico, ¿qué significa exactamente ahí de rico? ¿Tiene esa misma imagen de riqueza que está hablando o está hablando de un término de riqueza mucho más general? Y si está hablando del mismo término de riqueza que sería el monetario, Ujú. realmente te está hablando de un proceso automático que es, si piensas, dinero, cash, ¿no? Como pienso cash, ¿no? Ajá. Pensamiento Oh, cash. sería fabuloso. Esa era mi idea. Entonces, el adaptar esa información también es importante para no perdernos, y además, sobre todo con los titulares, y más también no solo en libros, sino también en los artículos que vemos. Los titulares vienen diseñados también con una intención de despertar nuestro interés emocional, entonces, ¿cómo situarlo? Entonces, fíjate que hay dos cosas. Uno es el previo y otro es el post, ¿no? Entonces, por ejemplo, el previo, hablando de libros, pues a mí se me ocurren esas fases. Primero, segmentar la información. La segunda, ¿qué significa para ti? Luego, aterrizarla y concretarla, porque uno de los principales conflictos que nosotros entramos con nosotros mismos y aumenta la frustración es que queremos pasar de esa idea que tenemos en la mente a la acción. La Ujú. mente necesita aterrizar y hay un proceso ahí que nos cueste, no guste más, no guste menos, hay que pararnos a escribir, hay que pararnos a reflexionar, pero porque es el proceso natural de aprendizaje, de concreción y visualización de la mente, ¿no? Claro. Y luego fíjate, Raquel, que luego viene otra parte, que es la de la práctica, ¿no? Una vez que tú empiezas a ejecutar, ¿qué haces? Porque normalmente cuando empiezas a ejecutar no siempre funciona la primera, ¿no? ¿Qué haces? Entonces yo para esa parte me quedaría también, mira, como tres pasos, ¿no? Sería, ejecuta, Ajá.
registra, o sea, registra las sensaciones que vinieron, o sea, qué sensaciones vinieron a nivel emocional, a nivel mental, regístralas. Ok. Una vez que las registres, valídalas, ¿no? Analízalas desde el punto de vista de, oye, ¿por qué me sentí insegura? Oye, y si estaba convencida, imagínate, ¿no? Ujú. Si tenía tan claro que, si tenía tan claro, por ejemplo, que postear un lunes a las 10 me iba a tener visualizaciones, oye, ¿por qué no funcionó? ¿O por qué me sentí insegura cuando lo publiqué? ¿No? Analizar esas sensaciones. Ujú. Y una vez que esas sensaciones, digamos, las has validado, volver a ejecutar. Y meterte en esa rueda del hámster. O sea, es ejecutar, registra sensaciones, valida desde ti. Ejecuta y luego, bueno, valida desde ti y crea una nueva acción acorde a eso que has validado, ¿no? Y Claro. luego vuelve a empezar. Acción otra vez. Conecta con tus sensaciones, registra las sensaciones, valida desde ti, que ese validar es profundizar, ¿no? Mirar hacia adentro, crea una nueva acción y así. Y un ciclo de repetición, porque la única forma digamos, de aprender, la única forma de crear esas conexiones es repitiendo. O sea, eso no es más secreto. No, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, Entonces, ahí te dejo el tip, o sea, esas dos fases, ¿no? El previo y el post. está genial porque es una manera organizada o metódica de realmente Mm. adquirir el conocimiento, porque es un poco el tema, ¿no? Cómo manejamos ese conocimiento, porque a veces, como te decía, leemos y no sabemos cómo aterrizar esas ideas. Y creo que estos tips que tú nos has dado nos puede, no solamente a mí, sino a todos, nos puede ayudar a organizar ese conocimiento y realmente aplicarlo, porque de nada, yo lo veo así, de nada sirve que perdamos el tiempo leyendo un libro si no lo vamos a, o lo que hagamos, ¿no? Un curso, lo que sea, y no lo vamos a aplicar, no, no te va a servir de nada. Yo por lo menos el otro día estaba, ahorita aprovechando las vacaciones, haciendo cursos y decía, bueno, ahora cómo aplico esto a mi cotidianidad, porque de nada nos sirve aprovechar las vacaciones de algún modo y después, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Entonces, un poco por eso te preguntaba cómo lo podíamos manejar y me parece que está fantástico esas ideas que nos has dado. Fíjate que si hay alguien que está diciendo, sí, lo que tú quieras, está muy fantástico, pero yo quiero algo más rápido. ¿No? Porque vivimos en ¿Quieres la algo más era de la rápido? velocidad. En la, hora de la en la era de la velocidad, pues también les voy a dejar aquí un tip que todo el mundo, o sea, tengan en mente esta imagen desde que tú ves ese conocimiento teórico, desde ese plano de idea, hasta que tú lo aplicas, ahí en medio tú tienes que incorporar un elemento regulador, que pueden ser más o menos pasos, pues dependiendo del punto en el que estés o del tipo de conocimiento que quieras aplicar, ¿no? Como acabamos de ver. Ahora yo te he soltado un paso a paso muy largo, ¿no? Claro. Pero otra opción, por ejemplo, es que ahí en medio articules una acción que te permita, lo que tú decías antes, Raquel, bajar la velocidad y validarlo desde ti. Y a mí se me ocurren aquí dos ideas. ¡Ay, discúlpame! No pasa Por nada. favor, discúlpame. Se me ocurren aquí dos ideas, Raquel. Una, el escribirlo, o sea, escribir esa situación Ok. y hacer como tu hoja de ruta en papel antes de pasar a la acción. Y para aquellas personas a las que le cuesta escribir o se niegan a escribir o no les apetezca escribir, hay otro también, muy truco, muy bueno, que es enséñaselo a otra persona o aplica eso a la situación de otra persona, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo vengo y te digo, ay Raquel, tengo una problemática hoy que es, por ejemplo, imagínate que me han dado una mala noticia y chica, tengo la noticia aquí y es que no me concentro para trabajar. A tu mente le es más fácil toda esa información que tú has leído en libros, que has visto en cursos, dármela a mí como consejo que dártela a ti mismo. Ah, sí, claro, es más fácil ver el problema en el otro que en el uno mismo, ¿no? Claro, pero si tú eres capaz de mostrarme esa información a mi problemática en particular, quiere decir que esa asociación de información, situación, tú ya la tienes. Lo que pasa es que a lo mejor en tu caso te es más difícil aplicarte, lo que suele pasar, ¿no? No es más fácil verlo de lo tercero. Pues ahí, por ejemplo, también sería otra forma de empezar a autorregular el cómo aplicar una determinada información a una situación, como empezar a verla, cómo aplicarlas en situaciones externas, porque nos es más fácil, los condicionamos menos y entramos en menos juicio, ¿sabes? En menos autoboicot. Entonces ahí también, ese es como un tip rápido, un poco, solo para la parte de cómo adaptar esta información a una situación. Pues Pero yo haz creo una que hoja de ruta o
al Sí, otro. yo creo que la hoja de ruta es como más efectiva. Bueno, no más efectiva, pero creo que es justa y necesaria hacerlo, porque Sí, es una sí, manera como de afianzar ese conocimiento real, porque claro, tú lo aplicas así como muy rápido, de repente le das, pero ya después se te puede como olvidar. En cambio, si lo escribes y lo haces, yo que soy de las que no les gusta escribir, además que cuando escribo después no entiendo qué fue lo que escribí, entonces es un lío, entonces por eso no me gusta escribir. Y entonces, bueno, de repente este nos puede ayudar a soltar esa mano bueno, a afianzar conocimiento. Me sí. Y a ti encanta. a veces no te ha pasado, Raquel, que tienes una idea en la cabeza, tienes una idea y estás como, de repente igual estás hasta convencido, pero cuando se lo estás contando a alguien y te estás escuchando, dices, "Mm, por ahí no va". Uy, sí, me pasa un montón. Sí, o de repente tienes una problemática y dices, ay, necesito que alguien me dé una solución. Y solo con contar la problemática, tú mismo dices, ah, no, no, ya está, ya se me ocurrió la solución. También. Pues al final también, mira, eso es otra técnica de autorregulación, de ver cómo puedo aplicar una información ahí. Tú sabes que yo, cuando era joven, no, cuando estaba en la adolescencia, yo tenía en mi habitación, tenía un espejo grande con una mesa, no sé si aquí le llama igual, cómoda. Sí, la eh, como. Ajá, entonces yo la tenía vacía y yo lo que hacía era que me sentaba allí y me sentaba a hablar conmigo misma, no del espejo estaba ahí, entonces me sentaba y ahí me viene ese recuerdo ahora, porque yo me contaba cosas, decía, ay, pero hace tal cosa, no sé qué, y yo misma me hablaba y me respondía, porque claro, no había más nadie. Me refresca eso y bueno, es una manera como de hablar entre dos, o sea, se lo cuentas al espejo y el espejo a veces te da la solución, que eres tú misma, ¿no? Ahí un poco Me, dando ese tips. me parece maravillosa esa imagen, ¿no? Es que me parece genial, porque te pone, y claro, es que al final lo que tú dices, además yo creo que ahí estás súper conectada con la situación, estás súper conectada con el momento, porque eres tú contigo, ¿no? Es Ajá. como, lo que pasa es que lo estás viendo como un diálogo, que al final es un monólogo, pero al haber como un reflejo, no sé, me parece brutal y Sí, maravilloso ese. yo tenía, a ver, yo soy haber sido como de 15 años, hace 15 años atrás, o más, 20 puede ser. Me viene a la mente ahora, me acabo de recordar esa situación. A mí me gustaba un chico y siempre conversaba con mi mismo, con mi espejo sobre el chico. Le decía, ay, pasó, no pasó, no sé qué. Y me acuerdo, era como mi diario. Yo no llevaba diario escrito, sino que hablaba conmigo, porque por la misma razón de que no, cuando escribo no me entiendo. Entonces, hacía esto y no sé, creo que puede también ser una solución de cuando uno tiene una situación o una idea, se la dices al espejo a ver qué te dice. Sí, total, me encanta esa imagen, me gusta muchísimo. Y luego, Sí. bueno, después también está otro nivel que es el de preguntar a un niño. O, O sea, un niño es de los que o sea, es que te dan la respuesta justa, mm, la más simple, pero así, ¡shum! Buenísima. También, ¿no? Los niños, bueno, anécdotas de niños podríamos también mirar. Yo creo que tengo un red de la escuela muchísimos, ¿no? me imagino, ahí debe, y ellos que tienen unas salidas tan ocurrentes, es Sí, sí, interesante. sí, Ya, sí. no, Buenísimo. Pues me encanta esta imagen de también, ¿no? El permitirnos esos espacios de conversa frente al espejo con uno mismo. Me encanta esta imagen para cerrar este cafecito de hoy. sí, bueno, ahí se las regalo. Sí, me encanta, me encanta. Y yo creo que, bueno, que más o menos hemos tocado así como un espectro bastante amplio, ¿no? Desde los mecánicos, esa autorregulación personal, a bajar la velocidad, los tips de cómo los libros. O sea, hemos dado ahí como varias ideas Sí. interesantes. Sí, sí, nos ha dado muy buenos tips al respecto para aplicar ese conocimiento que yo decía, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Muchísimas gracias por compartir todo tu A mí, conocimiento. a mí por lo menos la parte esta de segmentar es un más siempre a la Sí, hora de leer, para que también nuestra mente organice, ¿no? El por qué estoy... Es como ese elemento regulador desde la mecánica, ¿no? Muchas ajá, veces subrayamos como algo mecánico, de estoy leyendo esto, esta información destaca, la señalo. Estoy leyendo ajá, esto, esta información destaca, la señalo. Pero cuando ya tienes que señalar poniéndole un color, ya le estás poniendo ese elemento autorregulador personal, de claro. decir, pero ¿y por qué la estoy señalando exactamente? ¿No? O sea, ¿por qué es importante esta información realmente para mí? Y te hace conectar con ese trabajo más profundo del que tú hablabas al inicio. Exacto, que es lo que realmente yo creo que nos va a hacer afianzar el conocimiento. De verdad que Sí. muchísimas gracias, estuvo fantástico este tema de hoy. ¿Verdad? Me ha encantado. Y el próximo café también, les invito a que no se lo pierdan.
porque va a estar genial, 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 y por supuesto si te gusta este contenido, pues te invitamos a que te suscribas y actives notificaciones para estar al tanto de próximos cafés y de próximos vídeos aquí en el canal. Raquel, muchísimas gracias por este ratito de charla, un placer enorme haberlo compartido contigo, y nada, como siempre, un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Gracias.